Teníamos a los contertulios como auténticos miuras esperando a que se abriera la puerta para salir a la plaza. Estaban escarbando con la pezuña y resoplando porque necesitaban, querían volver a la actualidad y estar aquí frente a las cámaras de TVR, dado el momento político que vivimos, mundial, nacional, regional. Hace ya unos cuantos días alguno me decía, ¿cuándo volvemos? ¿Cómo está la cosa? Tengo ganas de ir. Bueno, pues ya estamos aquí en Más que Palabras, señoras y señores, el primer programa de este 2026 que ha empezado, pues ya lo están viendo, como si fuera una auténtica película cuyo final, cuyo guión desconocemos. Pero bueno, aquí estamos por lo menos para reflexionar en torno a lo que ocurre, cerca y lejos y con buenos amigos, que eso sí, están muy cerca. María Ángeles Matute, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vaya bien. año, ¿eh? Sí, sí, entretenido empieza. Y llevamos 14 días, Sí. 14 días de 2026. Gracias por volver un año más aquí a este plató y por compartir con los espectadores tus ideas, tus reflexiones, ¿eh? A vosotros por la compañía. Claro que sí. Pedro Torres, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas, bien, un poco enfadado, pero bien. Está enfadado ya Pedro porque hemos tenido un rato de debate por aquí previo al inicio del programa, durante la publicidad, y guárdate el enfado, que luego eso hay que canalizarlo. Canalízalo bien, ¿eh? Estoy enfadado con la situación del mundo, no vale. con vale. Esto es una tertulia y en la tertulia hay intercambio de opiniones que participamos aquí. Eso es la dialéctica, efectivamente. Claro. Ángel Maestre, uno de los que tenían ganas de arrancar de nuevo y de volver, ¿no? Muchas ganas tenía. Este paréntesis se me ha hecho muy largo. Muy largo, ¿eh? Con todo lo que está sucediendo, además, es como que vamos perdiéndolo, pero bueno, estamos absolutamente en la vorágine, así que encantado de estar aquí otra vez. Es que fíjense, ¿quién piensa ahora en Ucrania y quién se acuerda de tantas cuestiones que eran urgentísimas antes de ayer y que hoy pues como la actualidad tiene este vértigo, quedan debajo de otro montón de folios, ¿no? Sí, y lo que hoy nos preocupa tantísimo probablemente acabe la semana que viene enterrada también debajo de otro montón de folios, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar con todo lo mal y lo enfadados que tenemos derecho a estar, yo también reivindico un poco no diré la calma, pero sí un poco la distancia y el sosiego, ¿no? El sosiego e incluso el humor para poder canalizar, digamos, todo esto que nos está sucediendo. Pues empezamos casi con humor, Pío. Vimos a Nicolás Maduro saludar y felicitar el año a los agentes de la DEA que lo custodiaban cuando llegó ya a Nueva York, a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión del momento que vive Venezuela, de lo que estamos conociendo, de ese operativo que parecía efectivamente escenas de Hollywood, ¿no? Sí, yo de una reflexión, porque sí. En esto sí que creo que hay que esperar a ver cómo se resuelven las cosas. Lo que cada vez me da más la impresión es que ha sido una maniobra ejecutada por Estados Unidos con apoyo del régimen interno. Es decir, Delcy Rodríguez me parece un personaje fascinante y especialmente inquietante, al igual que su hermano. Y creo que sin apoyo interno de alto nivel, y yo creo que todo esto lo estamos viendo, hubiera sido imposible una acción de este tipo. Claro. Tal y como se ha producido y como luego se han sucedido los acontecimientos en la propia Caracas, porque lo lógico hubiera sido un estallido, todo ha quedado normal. Delcy y su hermano y el propio Cabello, que aunque entre ellos parece que se llevan mal, están sujetando la disidencia y los partidarios, es decir, todo está en una especie de stand-by. Y yo creo que a Trump, evidentemente, lo que a Trump le mueven son los intereses de su propio país. Claro. No le mueven los intereses de Venezuela. Entonces yo creo que a Trump incluso le resulta mucho más cómodo tener un régimen tiránico, pero afín, que tener un régimen democrático, que siempre es mucho más difícil de manejar. Claro. Eso es una primera visión muy interesante. Ángel, ¿cuál es tu sensación después de lo que estamos viviendo en directo? Prácticamente cada día novedades y nuevas informaciones y liberación de presos, reuniones entre unos y otros. Bueno, el día 3, cuando vi la noticia por primera vez, miré el calendario a ver si era el día 28. O sea, era como algo de repente, inesperado. Estabas haciendo deporte, ¿eh? Estaba haciendo deporte, estaba haciendo deporte. Y bueno, mi percepción sobre el tema, me quedo con la palabra de mantener un régimen tiránico, porque lo que es evidente es que Venezuela está soportando un régimen tiránico, por mucho que mucha gente lo quiera blanquear o quiera endulzarlo o llamarlo de otra manera. Yo creo que aquí hay efectos, hay un objetivo y luego hay muchos efectos colaterales.
porque el objetivo, evidentemente, no es cambiar el régimen, no es llevarse a quien dirige el país. Hay un relato que sostiene la parte jurídica, que es la parte del narcotráfico. Hay unos intereses bien marcados por Donald Trump en sus discursos, que es el petróleo, pero realmente yo lo que creo es que hay el origen de todo esto, que no es improvisado ni es idea de un loco, porque el que vemos como personaje y lo vemos como un loco tiene un equipo detrás. Un Tú equipo siempre insistes en eso. muy profundo. Que Donald Trump no es un... El estado profundo, Sí. es que son los que diseñan. Y la decisión de llevar a cabo esto ha sido, entiendo yo, es mi opinión, es la convergencia en Venezuela de precisamente el eje contrario a Estados Unidos. Es decir, ahí está Rusia, ahí está China y ahí está Irán. La decisión de llegar allá no es ir a coger a un dictador y llevárselo, ni muchísimo menos. Esto es lo que estamos viendo fuera. No es ni siquiera el interés del petróleo, que también es interesante. No es el narcotráfico para nada. Es controlar y apoderarse de un punto estratégico que estaba ahora mismo habitado precisamente por el eje contrario que quiere combatir Trump. Lo demás es teatro. O sea, lo demás es teatro. ¿Cómo lo hacen? El Pentágono es el que ha diseñado la operación. ¿Tú crees, como Pío, que puede haber traiciones? Yo eso lo doy por hecho. O sea, esto no se hace como se ha hecho, con esa, vamos, limpieza quirúrgica, si no hay traiciones y si no está todo preparado. Creo que está todo preparado a tal nivel, bueno, esto ya es el cómo lo han hecho, no cómo lo presentan, ¿no? Porque creo que está tan preparado a todo nivel que ahora viendo al abogado defensor que le han puesto a Maduro, que es la mayor eminencia en Estados Unidos para la defensa de los casos más difíciles, creo que el fiscal ya se puede atar los machos, porque al final, igual con Maduro, no pasa nada. Al final no pasa nada. Lo que sucede es que lo que se ha hecho ha sido controlar. Es una operación de poder geoestratégico, que la han plantado con la personalidad de Donald Trump, que no es más que es en el que nos fijamos, que es el personaje, es el payasete, es el loco, pero que tiene detrás una estructura que es la que ha diseñado toda esta operación. Pedro, operación geoestratégica... Es que estoy tan en desacuerdo. Venga, pues Que no de sé eso se trata, que empiecen las hostilidades. No sé por dónde empezar, la Pues verdad. empieza. Pero ya que decías antes de oratoria, te voy a dar una de Pericles, A ver. que decía que la felicidad consiste en la libertad y la libertad consiste en el coraje. Si no tenemos coraje para denunciar las cosas que se hacen mal en el mundo, no tenemos libertad y no tenemos felicidad. Si cuando ocurre lo de Venezuela usamos términos como que lo han sacado, que se lo han llevado y demás, ¿De Venezuela el robo de las elecciones o a qué te refieres? a lo que estamos hablando. Y tú y los espectadores, que son muy inteligentes, saben perfectamente a qué me estoy refiriendo al 100%. Lo de el dictador Maduro, que es un dictador que no se le puede aguantar ni un segundo, que es una vergüenza como ser humano, que debiera estar juzgado por un tribunal venezolano y probablemente condenado a muerte, probablemente, porque hasta condenar a muerte a alguien es una cosa muy dura, pero lo que ha ocurrido en Venezuela con el dictador Maduro es un secuestro, Usemos las palabras que están en el diccionario de la gramática española, secuestro. Llevarse a una persona de su casa y llevárselo de su país y llevarlo a otro país por la fuerza, si vas al diccionario de la Real Academia Española pone secuestrado contra su voluntad. Eso es lo que pone. Luego, no usemos terminologías que parece que estamos aquí todo justificando y para que no sea tan dura la palabra, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con que, como he dicho, todas las cosas que creo que he dicho del dictador Maduro. La vergüenza cómo ha controlado a su país Venezuela. Pero eso nada tiene que ver para justificar, ni de coña, lo que ha hecho un país distinto como es Estados Unidos. Y a mí me da vergüenza y empiezo a perder absolutamente, no sé, es que pierdo ya la fe en todo, ¿no? Cuando un juez que tiene, por cierto, 93 años, yo creo que con 93 años estaba mejor en su casa que en un tribunal, pero bueno, eso es una opinión, simplemente es una opinión. Y le presentan delante a un secuestrado
si tiene libertad y quiere ser feliz en la vida, este juez lo que debe hacer es decir, este señor a su casa, y quien lo ha secuestrado delante de mí, que lo voy a juzgar. Y aquí no ocurre nada de eso. Si empezamos por estas formas de entender el mundo, mañana alguien vendrá y diga, yo quiero Cádiz, y entonces ¿qué hacemos? ¿Le damos Cádiz? O entonces ya el que viene a por Cádiz ya no es tan bueno y entonces ya sí es malo. Mira, cuando es malo uno, es malo. Con Cádiz, con Venezuela y con Groenlandia o con lo que sea. María Ángeles, primera ronda de opiniones. Pues mira, creo que voy a estar de acuerdo con con todos, todos en este caso. Algo Y voy a difícil. apuntar A una... ver, No, porque has dicho que estabas en desacuerdo con Claro. nosotros, pero no he visto en qué. No, es que no. He dicho en en que es un la secuestro. terminología, En lo que he es dicho un bien claro. secuestro. Vale. En Pero que de- es pero de secuestro. eso Yo tampoco sé que habíamos- es un secuestro. tampoco habíamos- Jurídicamente es un secuestro. Yo he dicho pero la eso- terminología, pero lo he dicho eso- en más. Sí, sí, pero... Y Por que eso uso la palabra oratoria que tú eso me has no le dicho. parece bien, Sí. aunque se haya quitado un dictador. No O te sea, gusta no te gustaba ni el régimen ni Maduro y tampoco te gusta, Pedro, esta operación. Es que es un secuestro. Este secuestro. No es llevárselo, dejarlo, es un secuestro. Ya. María Ángeles. Estando de acuerdo con ese tipo de cosas, yo creo que sí que todo tiene un poco de estrategia. Es más, la cuestión es, ha habido un traidor, está claro, pero la cuestión es quién es el traidor, que yo no tengo claro si es Delcy o es el propio Maduro, Que haya hecho también una que entrega haya hecho un pactada. apaño. Porque lo que está claro es que en Estados Unidos se va a librar y veremos a ver si no es el propio Trump el que lo indulta a la larga. O sea, y está, vamos, Pero la entonces parte... está la jugando parte, con el mundo, ¿no? ¿Eh? Está jugando con el mundo. O sea, si después ¿Quién, indulta, Trump? claro, si Por indulta a supuesto. Maduro y engaña a todos los venezolanos que hemos visto estos días. No es que los ha engañado. Ya, por supuesto. Hombre, eso está sí, eso claro. ya lo sé, pero estamos aquí dialogando Pero como los poniendo venezolanos sobre nos llevan engañando poniendo el tanto punto tiempo. sobre las IES, ¿no? Todos estos buenos pensadores venezolanos que salían aquí también en el Espolón y demás, creyendo que les había traído la libertad, a mí, lo siento, me dan lástima. No les ha traído la libertad, todo lo contrario. De hecho, creo que el quitar a Maduro va a traer como consecuencia que la democracia tarde más en llegar a Si Venezuela. no entran en una guerra civil. Equilicua, exactamente. Y de la otra manera, la transición estaba ya casi. O sea, Claro, estaba, claro. O sea, hubiera tardado unos años, pero llegaba un momento que ya estaba como preparado. Así va a tardar más, bajo mi punto de Es vista. que antes, perdona que entienda otra vez. Y luego, pero- has apuntado una cosa que me parece muy importante, la parte estratégica. Está claro que hay una parte económica y tal. Parte económica también de Trump, ¿eh? Porque Trump, con estos movimientos que hace a la bolsa, su patrimonio personal, se está incrementando que no veas. Porque quien tiene la noticia de primicia es él. Él sabe cuándo va a entrar en Venezuela, él sabe cuándo va a estar... Por lo tanto, ese patrimonio también hay que contarlo. Pero yo creo que la parte estratégica de Venezuela es muy importante, porque sí que es cierto que Irán estaba entrando ahí en las partes del petróleo, Rusia y China estaban... Entonces, esa parte y la zona en la que está es importante estratégicamente. O sea, que eso tampoco hay que dejarlo a la larga, o sea, como que no existe porque también existe. Luego tendremos ocasión de cerrar el programa con los testimonios de venezolanos que residen aquí, el presidente de Alma Venezuela y también el presidente de Avelar, las dos asociaciones que agrupan a los venezolanos en nuestra comunidad, a ver qué es lo que nos dicen. Pero como tenemos también lo de Irán, lo de Groenlandia, y esto va a continuar durante muchas semanas, ¿alguna última consideración sobre este asunto? Pedro, Pío, Ángel, Bueno, sí, María Ángeles. Mira, yo te agradezco tu intervención porque cuando yo he dicho que han preparado hasta el abogado defensor y que al final no va a pasar nada, es que creo que está todo absolutamente hablado, incluso con Maduro. Sí. O sea, yo creo que está todo tan preparado y que la manera de darle forma... Porque el tema es geoestratégico, no es ni siquiera de interés económico, que habría que hablar de esto, porque la gente habla También, la gente Lleva habla del todo en el petróleo, paquete. pero la gente dice, no, es que se va a llevar el petróleo. Vamos a ver, ¿cómo está la industria del petróleo en Venezuela? ¿Qué inversiones, qué deuda tiene Venezuela con las Pero el entidades? que invierta se va a llevar luego los beneficios. pastel. Bueno, Sí. pero al O sea, final es una eso es cuestión como cuando intervienen de en la qué es el guerra. patio de atrás. Por cierto, Irán estaba ahí ya fabricando drones, que está a 1.200 Irán lleva millas de muchos Estados Unidos. años ahí Drones- ayudándoles a que el petróleo se pueda poner en el mercado, dijéramos, porque tiene una cierta dificultad. Lleva muchos años, lo que pasa es que como en Venezuela hay tanta corrupción y tanto problema, pues se complica todo. Ya lo había antes, ¿Cuándo nos vamos? ya lo había antes del coronel Chávez. Es que Sí, Venezuela sí, estoy lleva con hablando de corrupción. años. No nos acordemos
cuando estaba Carlos Andrés Pérez, que es el que arruinó realmente a Venezuela, ¿eh? Y era socialista, es el que arruinó a Venezuela. Y después vino Chávez, precisamente para hipotéticamente solucionar aquello, y ha terminado como el resto de la aurora, como todos los dictadores. Hacen todo durante una semana, parece que es una maravilla, y después acaba siempre igual. Siempre igual. Un dictador es un problema. El problema del petróleo venezolano, hemos estado leyendo estos días, es que es muy difícil de extraer, sí, muy caro. Y no tienen ni siquiera ni el conocimiento ni la no capacidad suficiente como para hacerlo. Les tiene que ayudar uno de los Entonces, grandes. a mí esto me recordaba vagamente, y esto es una butaz que igual es, cuando Franco, en el año creo que era 56, culmina el acercamiento a Estados Unidos con Eisenhower. 55 empieza con la visita de Eso es, Eisenhower. con la visita de Eisenhower, y eso termina. Claro, no es porque Franco de repente se hubiera hecho devoto de los Estados Unidos, En absoluto. porque Franco no comprendía el sistema de Estados Unidos. Su Franco de supervivencia. hecho, comprendía mucho mejor el sistema de la Unión Soviética, Claro. que uno mandaba y los demás obedecían, que el sistema estadounidense. Pero vieron los que estaban en el régimen que la única manera de sobrevivir era esa. Claro. Pues una cosa, evidentemente salvan, tú decías antes, creo que antes de cámara, que las comparaciones se pueden hacer entre situaciones distintas, ¿no? Porque claro. no sería análogo. Pero que en este caso puede suceder algo similar, en el sentido de que el régimen haya visto que no hay más salida para perpetuarse que esa. De todas maneras, podemos hablar mucho de esto, pero el futuro nos lo va a ir diciendo, ¿no? Eso es. Mira, yo decías, Carlos, y en ese, antes estábamos fuera de cámara, sobre si lo de Normandía tenía algo que ver con lo de esto y demás. Te voy a leer, vengo yo con aquí algunos apuntes, me lo sé de memoria, pero bueno, por si acaso, para que no me equivoque, porque te voy a leer lo que decía Adolf Hitler. Venga. Y decía, ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad. Bueno, pues lo que estoy viendo en este año en que el presidente de Estados Unidos, ha llegado al poder, dime si no es Hitler. Está haciendo prevalecer su voluntad. Además, él ya dijo que cuando le pegaron el tiro en la oreja era voluntad de Dios. Luego está haciendo lo mismo. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad. Es lo que está un día y otro haciendo el presidente de Estados Unidos. Pero que lo esté haciendo y que lo veamos no quiere decir que estemos de acuerdo. Claro, porque yo creo que lo está haciendo. ¿Quién ha hecho eso? Bueno, pues eso digo, que parece que, o sea, lo estamos viendo porque lo está haciendo, es evidente, pero no estamos de acuerdo. Estoy comparando. Y supongo que la mayoría de los demócratas al presidente no están de Trump acuerdo. con Hitler. Con es esa lo que frase. estoy haciendo. Sí, estoy sí, comparándole al totalmente. uno con el otro. Bueno, o sea, peor, vamos, no le puedo poner peor. Y por cerrar también el capítulo Trump, ¿qué pensáis de Groenlandia? Que también nos afecta como Pues lo europeos mismo, y como miembros pues de lo la OTAN mismo. y como Pues partícipes de ese este proyecto. dicho que es te vale la perfectamente para lo de Unión Europea. Groenlandia. Sí, pero Groenlandia tiene una particularidad que lo hace especialmente, no sé si llamarlo peligroso o directa o interesante, o como queramos llamarlo. Y es que, claro, Groenlandia forma parte de una manera un poco, en fin, de aquella manera de Dinamarca, y aunque no es territorio de la UE, pero sí está la UE implicada, porque es un territorio implicado, y la OTAN también. Claro. Entonces, a mí me parece, yo cada vez veo más que esto sí que es una bravuconada para su verdadero intento, que es llegar a un acuerdo económico que le permita vender, que comprar Groenlandia, que probablemente sea su intención más allá, no tanto como ocuparla militarmente. Pero no lo sé, porque también influye en la situación de Groenlandia, que tiene en la que los daneses hace 20, 30 años hicieron auténticas barbaridades, entonces no es que sean muy proclives tampoco a Dinamarca. Y el otro día decía alguien, en tono de butaz, ¿no?, que si va a Trump y les ofrece 1 millón de euros a cada groenlandés, se compra la isla directamente. Claro, porque hay Yo creo que no, 50.000. ¿eh? 50.000 habitantes. Yo creo que no. Sobre Groenlandia, el comentario, el primer mandato... Pero, perdona, es un poco también lo que tú decías, es decir, probablemente en Groenlandia lo que importa es el control del Ártico, Claro. que Sí, se están repartiendo Rusia, China y Estados Unidos. Iba a decir eso, que en el primer mandato hay cambios en el comportamiento de Trump. Lo ponemos como figura, que detrás tiene un mundo. El mandato de Trump ha cambiado mucho en esta ocasión. Vemos a alguien más bravucón, esa es la imagen que nos da. El tema de Groenlandia fue una propuesta que hizo un tal Ronald Lauder, que es una persona de los que mueven la política sin ser político, es una persona con muchísimo poder, y una de las cosas que le dijo a Trump en el primer mandato era quedarse con Groenlandia. Se presentó en el Congreso y pensaron que era un delirio.
lo dejaron estar. Pero en este momento, y el deshielo tiene mucho que ver, empieza a ser una vía de conexión y volvemos otra vez a la estrategia. Donald Trump es un personaje, pero aquí los que mueven realmente son los que están detrás, que lo que mueven son el mapa. El mapa no va a venir a invadir Cádiz, no va a venir a invadir Soria, porque no hay intereses. Entonces, Soria cuando no, el pero punto Cádiz, ojo, ¿eh? Sí, bueno, igual, O pero, Ceuta y Melilla, igual Ceuta y Melilla, sí. pero al final es una cuestión de poder, es geoestratégico, son las piezas del mapa lo que están manejando. O sea, puede parecer un loco, pero tontos no El son. problema es que es algo tan brutal en general Claro. que hemos vuelto de golpe al siglo XIX Sí, y a totalmente. los imperios que buscan... totalmente. Cuando yo digo esto, parece, no sé si parece, sobre todo a Pedro, como que lo estoy justificando. No, No, estoy no, diciendo no, cuál no, es no, el no, no, no. La realidad. motivo de la actuación No, que vuelvo a nosotros decir que vemos. estamos en una oratoria. Estamos en una conversación, llamémosle como quieras, y estamos intercambiando opiniones. Aquí nadie justifica, ni nadie asegura nada, ni nadie... O sea, eso es así. Así es. Yo decía lo mismo que te dije antes, que creo que los términos en la palabra es importante, ¿no? Por eso yo digo secuestro. Lo que decías de, bueno, pues de las drogas y demás, pues hasta los propios dirigentes que se han llevado a Maduro han dicho que lo de los soles era mentira, que era una creación de la CIA, como tantos que hay en la vida. Y lo que has dicho antes, sobre en el antiguo mandato de Trump, de Groenlandia fue, si no estoy muy equivocado, yo creo que fue al contrario de como lo has dicho. Fue Trump quien dijo de cogerla y le dijeron que no. Sí, pero inspirado- Apoyado e inspirado Sí, sí. por este señor, Pero que es Ronald Lauder, que fueron los demás los que le dijeron que eso Le era... dijeron que era un delirio. barbaridad. Claro, Sí, se sí. quedó ahí. María Pero fíjate, Ángeles. Sí, con- yo creo que, a ver, comprar la isla creo que ha ofendido a los groenlandeses. Entonces yo creo que eso no lo va a tener muy fácil. Y luego yo creo que están viendo la perspectiva de que los va a tratar como siervos y Sí, que como Puerto encima, Rico. y que encima les va a fastidiar o sea, todo, porque ellos sí que son ecologistas de verdad, o sea, de los convencidos y de los que realmente tienen conocimientos, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tiene complicado. Y luego, por otra parte, Europa no tiene capacidad para enfrentarse a Estados Unidos. O sea, militarmente no la tiene. Pero Europa, no nos olvidemos que se está acercando a China. Y China y Rusia no creo que le permitan a Estados Unidos quedarse con Groenlandia, y mucho menos por la fuerza. Yo Entonces, sobre- no es Venezuela. Quiero decir, sí. estratégicamente, Yo no he intervenido Groenlandia todavía. es mucho más Es la importante, puerta del mucho más Ártico. importante Sí, la puerta del Ártico. que Que Venezuela. tenemos que hacer una pausa, pero ahora regresamos. Pío tenía ganas de decir algo, Pedro también, justo después de los anuncios. Y Ángel, que y está yo. ahí. Y lo dejamos en pause y ahora regresamos.